Entonces recordemos, Jesús, el Hijo de Dios, fue inesperado. 3 cosas que vamos a hablar rápidamente: sus prioridades, su propósito y cómo eso nos afecta a todos nosotros. Les invito, si están dándome la espalda, que se sienten hacia acá. Vamos a leer este texto, Marcos 1, versículo 35 al 39. Dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, o sea, los discípulos. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. No tenemos el versículo allí en la pantalla. Dice, versículo 38, Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Lo primero, sus prioridades. Allí en el versículo 35 decía: muy de madrugada. ¿Qué fue a hacer Jesús? A orar. ¿Cuál era su prioridad? Su prioridad no eran las personas. Su prioridad era estar con el Padre, darle gloria al Padre. Dice Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Juan 17:4. Eso. Su prioridad era estar con el Padre y hacer la voluntad del Padre. Eso es importante. Cuando queremos conocer a Jesús realmente, muchas veces, muchas de las visiones que ustedes estuvieron ahí hablando, que estuvieron debatiendo porque estaban equivocadas, tienen que ver simplemente con que Jesús nos dé cosas, pero su prioridad no es darnos cosas. O sea, Él sí quiere bendecirnos, sí, pero su prioridad era el Padre y agradar al Padre, Dios el Padre. Lo segundo que quiero hablarles es con respecto a su propósito. Allá en el versículo 37 y 38 que leíamos, decía: por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. ¿Por qué todo el mundo lo buscaba? Porque el día siguiente, hasta el anochecer, había estado sanando enfermos y había estado expulsando demonios. Estamos mirando Marcos 1, 37 y 38. Lo que yo les estoy diciendo está en los versículos anteriores. Él había estado sanando enfermos, había estado echando demonios. Las personas comenzaron a buscarlo temprano al día siguiente. ¿Por qué? Porque querían recibir de Él. Y dice, versículo 38, Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Muchos lo buscan. ¿Por qué lo buscan muchos? Porque quieren algo de Él. ¿Acaso su misión no era bendecir las personas? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va a otra región? Los discípulos dicen: todos te buscan. Hay enfermos que sanar, hay demonios que expulsar. Las personas quieren escucharte. Jesús le dice: vámonos de aquí. ¿Cuál era su misión? Miremos otro texto, Juan 6, 26, 27. Dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron hasta llenarse. Versículo 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es la misión del Señor Jesús? No era simplemente sanar enfermos, no era simplemente echar demonios, no era simplemente alimentar multitudes, porque Juan 6 allí está hablando después de que el Señor multiplicó los panes y alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. ¿Cuál era el propósito del Señor? Él les está diciendo: busquen la comida que no perece, la que tiene poder para darles vida eterna. ¿De qué les está hablando el Señor Jesús? Les está hablando de salvación. Su misión tiene que ver con la salvación
de los seres humanos, con la redención de la humanidad, con la redención del mundo. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que amó ¿quién? Al mundo. El Dios en Jesucristo, Jesucristo que es Dios, tiene el propósito de redimir el mundo, su creación. O sea, no solamente a nosotros como seres humanos, sí, Él dio su sangre para salvarte a ti y a mí como personas, pero para restablecer, para hacer una recreación, para que su creación inicial cumpla el propósito. Nosotros como seres humanos, pero también toda la creación en general. Él vino para redimir el mundo, para hacer una recreación de la humanidad y de su creación. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor está hablando del perdón de los pecados y de la vida eterna. El Señor desea alimentar a las personas que no tienen, sí, pero si en ese momento no lo podía hacer, no iba a dejar de hacer lo más importante, ir a predicar el Evangelio del Reino. Sus prioridades, su propósito. Y vamos a lo tercero, ¿cómo eso nos afecta a nosotros? Lucas 5:31 al 32. Yo le dije que iba a ir muy rápido y estamos haciéndolo. Dice Lucas 5:31 al 32. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar, ¿qué dice? Justos, sino a pecadores para que se arrepientan. ¿A quién vino a buscar el Señor? ¿A quién, Jamie? A Jamie. A mí. Jamie dijo a mí. A mí. ¿Sabe? Estaba el Señor Jesús pasando, vio a uno de los recaudadores de impuestos que se llamaba Leví, Mateo, dice otra de los evangelios, y le dijo, sígueme. Y dice que Mateo se levantó del cubículo donde cobraban impuestos para los romanos y lo siguió dejándolo todo. Y esa noche invitó a todos sus amigos cobradores de impuestos a su casa para rendirle un homenaje, para tener un banquete con el Señor Jesús. Y dice que había mucha gente que ya estaba siguiendo a Jesús y fueron allá y le dijeron a los discípulos, su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores. Y él dijo esto, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Según los fariseos, ellos estaban sanos. Ellos no necesitaban ser salvados. No necesitaban ser salvados. Ellos estaban bien. Lo que hacían era suficiente. Sus ritos, su forma de vestir, la forma de vivir su vida. El asistir a la iglesia, leer la Biblia todos los días, el orar, dar los diezmos, ofrendar. Ellos no necesitaban nada. El Señor Jesús vino a buscar a los perdidos, a los enfermos. ¿A quién vino? Él me vino a buscar a mí, que estaba perdido, que soy un pecador, que estaba enfermo y que estaba muerto. Él vino por mí. Pero si yo creo que estoy bien, lo que sucede es que yo voy a pensar que no lo necesito y que lo voy a despreciar. 3 cosas que estuvimos hablando el día de hoy: sus prioridades, su propósito
y cómo eso nos afecta a nosotros. Estuvimos hablando de un Jesús inesperado. Hicimos una actividad al inicio con premios y cómo ganó más el menos esperado o más la menos esperada, que está allá atrás poniendo cara de que todavía no se lo cree. Estuvimos hablando sobre lo que las personas creen de Jesús y por qué están equivocadas. Y hablamos de este Jesús inesperado, que su prioridad era estar con el Padre y hacer su voluntad. Que su propósito es darnos salvación, perdonar nuestros pecados, no simplemente darnos bendiciones físicas. Él ve nuestra necesidad y desea salvarnos. Y eso requiere una respuesta de nosotros, que nos acerquemos reconociendo nuestra necesidad. No vamos a poder recibir la salvación que Jesús ofrece a menos que reconozcamos que estamos necesitados. Jesús lo dijo. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y quiero pedirte que cierres tus ojos y dile un momento a Dios, el Espíritu Santo, dile: revélame mi verdadera necesidad. Revélame mi verdadera necesidad. ¿Qué es lo que yo necesito realmente? ¿Es mi necesidad la de reconocer que me he creído muy sano? ¿Es mi necesidad la de reconocer que creo que ya lo sé todo, que ya te conozco? ¿Es mi necesidad la de llegar a encontrar en ti verdadera satisfacción y gozo y no en las cosas de este mundo? Espíritu Santo, Señor, por favor, revélanos cuál es nuestra verdadera necesidad, cuál es mi verdadera necesidad. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón de tu propia necesidad con respecto a este Jesús inesperado que vino a darte lo que tú necesitas, lo que yo necesito? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Permite que el Espíritu Santo siga hablando allí. ¿Qué necesitas hacer? ¿Cómo necesitas responder a este Jesús único que es Dios, que se hizo hombre? ¿Cómo necesitas responder? ¿Cómo necesitas responder? Y permite que el Espíritu Santo te hable mientras leo este versículo una última vez. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Gracias por llamarme a mí. Gracias por atraerme a mí. Gracias por el deseo de sanarme, de perdonarme. Gracias, Señor. Gracias por eso, Señor, por lo que nos has hablado, Señor, esta tarde al respecto de nuestra necesidad personal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.